Decía que íbamos a dedicar unos minutos de este abierto a hablar de lo que dio de sí la Comisión de Investigación de la Dana. Ayer en el Congreso había comparecencia, tocaba comparecer al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Muchas veces nos preguntamos y analizamos y debatimos aquí en el abierto por la utilidad real, por la utilidad práctica de esta herramienta, de las comisiones de investigación. El episodio de ayer yo creo que se puede considerar especialmente ilustrativo, o al menos ahora veremos si es una excepción o no lo es. No creo que sea una excepción, pero yo creo que es especialmente ilustrativo en lo que se convierten las comisiones de investigación. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Había muchas cuestiones por las que podía ser interesante escuchar ayer al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuando supo que estaba Amazon en el Ventorro, qué pensaba al respecto, si nunca consideró hacerle una sugerencia acerca de dónde estaba su lugar, qué opina de la gestión que hizo el presidente de la Generalitat después de la tragedia de la Dana. Bueno, en lugar de todo esto, hoy no estamos dando estos titulares, no estamos respondiendo a estas preguntas, sino que estamos hablando de una bronca variada, una bronca con todos. Sí, no nos vamos a engañar. Investigación, lo que se dice, hubo poca. Pelea y politización, pues todas las que queráis, por ambas partes. Empezó algo agarrotado Feijóo, pero se fue desentumeciendo. Quién sabe si cuando empezó a sentirse como en los viejos tiempos gallegos, cuando era presidente en el Parlamento, él no era el controlador como ahora, sino que era el controlado, el interrogado. De esa forma, pues se fue sintiendo en su salsa y mostrando su versión de todo el episodio Dana. Lo primero que hizo fue sacudirse responsabilidades. Usted no tenía autoridad con las decisiones que pudiera tomar Carlos Mazón. Las decisiones del señor Mazón se ejercen de acuerdo con las competencias que le corresponden al señor Mazón y, por tanto, sobre esas cuestiones es obvio que no tengo ninguna autoridad, ni yo ni nadie. Yo no mandaba sobre Mazón ni esa tarde ni un año después cuando decidió que lo dejaba. Entiendo yo que el presidente Mazón se da cuenta que uno puede opinar lo que quiera, pero cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte. Y creo que el señor Mazón hizo lo que debería de hacer. No mandaba sobre él, pero a la vez presume de whatsappeo constante con él la tarde de la Dana. 23 mensajes, más que nadie, y yo no los borro, presumió Feijóo, que explicaba así ese SMS a Mazón pidiéndole que controlara el relato. Da toda la información que tengas. Intenta trasladarle a la gente toda la información que tengas. Mire, yo aquí no vengo a hablar de relato. Para no querer hablar de relato, llevaba el suyo bastante bien hilvanado, estaba bien preparado, por ejemplo, para cuando le tocara preguntar a Bildu. ¿Cuándo piensa dimitir? Si usted ya ha mentido, si usted dijo que estaba informado a tiempo real. Usted me pregunta, y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de nuestro país? No la tengo. El comodín de ETA, ¿no? Óscar Matute acusa a Feijóo de sacarse de la manga el comodín de ETA. También tenía jugada preparada el líder del PP para enfrentar a Rufián. Deseaban el choque con él y lo tuvieron. El compareciente ha mentido muchas veces, mentiras flagrantes. Este señor me está llamando mentiroso. Señor Feijóo, y el que está mintiendo tendrá tiempo para contestar. Es el colaborador necesario del Gobierno de España. De acuerdo. Supongo que usted está buscando a lo mejor ser candidato al Gobierno de España, pero eso es su problema, no es el mío. Yo lo que sí le tengo que decir es, mire... Lo de cuñado fue lo de menos. No sé si es más ignorante o arrogante. Más arrogante que usted es imposible. Porque usted sabe que está haciendo ridículo. Muchas gracias, señor Rufián. Usted ¿Es consciente? ¿Qué dice usted? Joder. Rufián, que terminó bastante desquiciado, y al final Feijóo coló la comparación que estaba deseando colar. Pero se puede ser más demagogo. ¿Me dejan hablar? Pero que no está en el bar, ¿eh? ¿Usted cree que el PP respeta a las víctimas? ¿A qué víctimas se Porque refiere usted si las respeto o no? ¿Se refiere usted a las de Córdoba? No. En ese pastiche llegó incluso a comparar a Mazón perdido en el Ventorro durante la Dana con Illa ingresado en el hospital durante el accidente de Rodalíes. Feijóo se las tuvo tiesas también con la presidenta de la comisión, con quien todo fue como la seda, fue con Vox. Le agradezco al señor Gil Lázaro. Hoy Vox no se equivoca. Creo que Vox no se equivoca porque está claro que usted ha dedicado su tiempo a describir realidades y el contexto político que vive España y no a criticar al Partido Popular. Carantoñas con Vox, con el que ahora va a zurrarse en Aragón. Solventado el lunes, Feijóo ya puede dedicar todas sus fuerzas a la campaña, donde va a estar los próximos 4 días, aunque quizá
La comisión Dana fue un acto de campaña en sí mismo, Ángels. Junquera, vuelvo contigo, quiero preguntarte otra cosa después, ¿de acuerdo? Aquí me quedo. Yo ayer estuve viendo buena parte de esa comisión de investigación de la Dana, sobre todo la parte más bronca, y hubo momentos en la que tenía que salir del lugar donde estaba viéndolo por el bochorno, la vergüenza ajena que me estaba provocando lo que se estaba viviendo ahí, pero sobre todo no podía dejar de pensar en las víctimas y no podía dejar de pensar en los valencianos, en los afectados por la Dana, ¿no? ¿Qué estarían pensando ayer? Espero que no lo estuvieran viendo, por el bien de ellos, que no lo estuvieran viendo. Pero si lo estaban viendo, ¿qué podían pensar de una comisión de investigación en la que en ningún momento se tuvo en cuenta ni el dolor, ni el sufrimiento, ni lo que están pasando? Insisto, no solo las víctimas, que sobre todo las víctimas, sino todos aquellos que se vieron afectados por la Dana y que a día de hoy no han recuperado, por mucho que se diga, todavía no han recuperado la normalidad. Eso pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Además de esto, además de ese espectáculo bochornoso de la bronca, de sacar a ETA a relucir, de hablar de unas víctimas y de las otras y meterlas a todas en el mismo saco, hablar de Adamuz cuando se estaba hablando de la Dana, cuando lo que se estaba preguntando y lo que se está investigando es precisamente la gestión que se hizo, que no puede ser comparable. Bueno, todo eso pasó ayer en el Congreso de los Diputados, pero es que además ayer trató de colar algunos mensajes, algunas mentiras directamente sobre lo que ocurrió durante los primeros días de la Dana. Cuestiones que recordemos, porque aquí no nos hemos cansado de repetir, que han quedado desmentidas por la instrucción que está llevando a cabo la jueza de Catarroja. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Feijóo trató de centrar sus argumentos en la responsabilidad de otras administraciones, señalando no solo al gobierno central, sino también, y volvió otra vez, como si no hubiera pasado más de un año de aquello. Volvió a la conferencia hidrográfica del Júcar, a la EMET, insisto, cuestiones que ha desmentido por activa y por pasiva la jueza de Catarroja. Son muchas, numerosas las discrepancias entre los hechos, entre las verdades ya superadas por la instrucción judicial de Catarroja, como lo decías, y lo manifestado por Feijóo, que reiteró los mantras falsos defendidos por Mazón. Vamos con las más relevantes. El presidente del PP insistió en atribuir responsabilidad a la Confederación del Júcar y a la EMET. En su opinión, dijo, se demostrará que faltó información. Pero tanto la jueza de Catarroja como los 6 magistrados de la Audiencia de Valencia han concluido que la Generalitat tuvo información más que sobrada de ambas instituciones para atender la catástrofe, literal, que las advertencias de la EMET fueron claras, reiteradas y emitidas con antelación suficiente, de nuevo literal. Tampoco es cierto que la Confederación no advirtiera al CECOPI. Constan los correos y mensajes que no solo sirvieron para decretar la alerta hidrológica en la mañana del 29 de octubre en el río Magro y el Barranco del Pollo, sino que alertaron del incremento de pluviometría aguas arriba de este último torrente cada 5 minutos a través de la plataforma SAI. Feijóo también quedó en evidencia al afirmar que el gobierno de España fue contra la Generalitat desde el primer instante, cuando Mazón, la noche de la Dana, escribió al presidente del PP que tenemos lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME. Además, Feijóo alentó de nuevo el bulo de que la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, dijo que la Dana se iba a terminar a las 6 de la tarde. Lo que dijo exactamente Bernabé aquel 29 de octubre es que la previsión era que la alerta roja durase hasta las 18 horas, pero que podía alargarse como finalmente sucedió. Feijóo también afirmó que el gobierno no ha destinado, abro comillas, ni un euro a carreteras, escuelas o centros sanitarios, pero la web Infodana, que recoge los datos oficiales y no desmentidos por el PP, refleja que el Ejecutivo ha ejecutado la inversión de 152 millones en reparar carreteras, muchas de ellas municipales, y concedido ya 1.745 millones para infraestructuras en las 78 poblaciones afectadas. Feijóo también aseguró que se ha reunido con todas las víctimas que han querido ir a su despacho, pero de nuevo esta información es falsa porque nadie recibió el pasado 14 de marzo a una delegación de la asociación que aglutina a la mayoría de damnificados que acudieron a la sede nacional del PP. De hecho, la presidenta del colectivo, Rosa Álvarez, desvela a la SER Ángels que 11 meses después nadie ha contestado a su petición de reunión con Feijóo. Campos, gracias. A ti, buenos días. Y una cosa más que vimos en la comisión de ayer, en la comparecencia de Feijóo, pero que la hemos visto en otras comparecencias en comisiones de investigación, es la arrogancia y la prepotencia del compareciente.
Los que preguntan, el resto de fuerzas parlamentarias, pueden ser más buenos o más malos en sus preguntas. Es verdad que también aprovechan ellos para hablarle a los suyos y para meter el argumento que ellos quieran colar, pero el compareciente olvida la mayoría de las veces que está allí para responder a las preguntas que le hacen el resto de fuerzas políticas, la suya también, lo que pasa que no pregunta. Y ayer esa arrogancia y esa prepotencia quedó más que evidente en esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Ignacio. Yo espero que las víctimas no lo vieran. No, yo también. Yo lo espero, de verdad, porque fue un espectáculo muy lamentable, incluso para los niveles habituales de ese tipo de comisiones de investigación. Algunos datos, ¿no? Ese diputado de EH Bildu al que Feijóo culpa de los asesinatos de ETA es alguien que viene de Ezkerbatua, de Izquierda Unida en el País Vasco, que cuando ETA mataba estaba manifestándose en contra de los asesinatos de ETA. Culpar a Óscar Matute de los asesinatos de ETA es no tener el más mínimo pudor o conocimiento de cuál fue el papel de Óscar Matute en esos años en los que ETA mataba, que no son los de ahora. Y luego sobre las afirmaciones que hizo, es que a estas alturas todavía la EMET, todavía Pilar Bernabé, todavía justificar lo injustificable, porque recordemos la razón por la cual Carlos Mazón tuvo que dimitir. Es que es tan sencilla como que en el momento clave de la mayor catástrofe de su comunidad autónoma, que él era el máximo responsable, estuvo desaparecido porque estaba con una periodista, no sabemos muy bien haciendo qué, pero desde luego no gestionando una alerta roja y unas inundaciones que acabaron siendo tremendamente mortales, y que probablemente ese retraso provocó también un retraso muy negligente que investiga la justicia en el envío del mensaje de alerta a los valencianos, que podría haber salvado vidas. De eso hablamos. Y eso que dice Feijóo de que él no es el jefe de Mazón, hombre, en su calidad de presidente de la Generalitat no, pero yo diría que tiene alguna responsabilidad el presidente del PP en lo que hace un dirigente del PP, o no tiene ninguna influencia en él, no tiene ninguna capacidad de decirle nada. Lo que ha pasado ahí es que durante un año el señor Feijóo decidió que no le interesaba más que defender a Mazón y aplaudirle, que es lo que hizo en distintas ocasiones a lo largo de todos estos meses, desde que pasó la fatídica tarde de la Dana hasta que por fin Mazón dimitió. Y una cosa más sobre la dimisión precisamente de Mazón, decía, y lo hemos vuelto a escuchar ahora, dijo ayer Alberto Núñez Feijóo, cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte, es dimitir. Recordemos que la dimisión de Mazón se produce más de un año después de la Dana, pero es que además se produce sin que se la pida Alberto Núñez Feijóo. Nunca le pidió, es decir, Mazón no se va, aunque sea un año después, porque se lo ha pedido el líder de su partido. Nunca le pidió la dimisión a Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón. Cristina. Vamos a ver, cuando hablabas de las comisiones de investigación, ya sabéis que yo soy especialmente crítica. También lo trasladó a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, que hablando de decretos ómnibus ha convertido en una especie de comisión ómnibus en la que se mezclan muchísimos temas distintos. Las comisiones de investigación, yo no sé si habría que regularlas de otra manera, son un escenario de refriega política, tanto por los que interpelantes, por los que comparecientes. En eso se han convertido las comisiones, salvo cuando van técnicos, expertos en los temas. Pero cuando acuden políticos, no olvidemos que estas son unas comisiones en las que muchos, unos y otros, ambos lados de la trinchera política, esto se convierte en una especie de batalla también de lucimiento, en algunos casos de lucimiento personal. Se nos puede ocurrir algunos de los interpelantes habituales que se emplean bien en las comisiones. Y esto fue lo que vivimos. Vivimos un Feijóo que acudió combativo, acudió a la ofensiva, tenía enfrente a la mayor parte de los intervinientes que evidentemente iban a ser críticos. Yo creo que Feijóo no tuvo ninguna responsabilidad en la gestión de la Dana de aquel día. Sí la puede tener en la gestión política de los días o de los meses posteriores con respecto a la continuidad de Mazón, pero en este caso yo creo que poco o nada tiene que ver con la gestión. ¿Qué aducen en el cuartel general de los populares? Que la instrucción no son hechos probados y que la jueza de Catarroja que lleva el tema, Nuria Ruiz Tobarra, pues lo que coge es una parte, hace una investigación parcial muy centrada en la alerta, en el tiempo que se tardó en transmitir la alerta, en el propio contenido de la alerta, que también lo considera insuficiente, y no contempla otros temas que creen los populares que deberían haber sido puestos sobre la mesa, ¿no? Como el propio responsable de la EMET en Valencia admitió que nunca se les pudo imaginar que cayeran casi 800 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Valencia,
o que el interés del Secopi en ese momento estaba puesto en la presa de Forata y no en el famoso Barranco del Pollo. Es decir, su argumento es que la investigación de la jueza no deja de ser una investigación parcial en la que coge el aspecto de cada hecho que es más favorable a su tesis y que de momento está en fase de instrucción y que no es una cuestión, no son datos probados. Y este es el asunto. Yo creo que la investigación de la jueza se centra en un tema que es muy importante, que es por qué no se lanzó antes la alerta y si eso tiene o no que ver con la ausencia de Mazón en ese momento. Y yo creo que ahí radica, sin ninguna duda, parte del interés importantísimo de lo que ocurrió aquel fatídico 29 de octubre. Pero es verdad que el PP, y ayer se aferró Feijóo a este argumento, es que si Mazón no estuvo a la altura de las circunstancias, que eso lo ha dicho varias veces Feijóo y ayer lo volvió a repetir, aquí hay responsabilidades compartidas. Esa es la tesis en la que sigue sosteniéndose el PP. Ramoneda. Y si no estuvo a la altura de las circunstancias, no se entiende que tardara tanto a dimitir y que siga en activo. Esta es otra historia. Sí, mantiene el acta de diputado y preside una comisión. Contradice la idea de Feijóo de que se dio cuenta que cuando la gente no te da la razón, lo mejor es irte. Pues no, ni se ha ido del todo, ni se fue en su momento. Entonces yo creo que Feijóo, a mi entender, es un problema serio para el PP. Es un problema serio porque no es capaz de dibujar un proyecto político propio y lo dedica todo sistemáticamente a la bronca, a la descalificación del adversario, sea la circunstancia que sea y sea en la dirección que sea. Y ayer hizo lo mismo, hizo lo de siempre, y sin ningún reparo en acumular las falsedades y las mentiras y encadenarlas unas a otras de una manera realmente increíble por la impunidad, ¿no? Y yo creo que ni Feijóo ni el PP se dan cuenta de algo que a mí me parece importante y grave a la vez, que todo este ejercicio no hace más que ampliar territorio a Vox y que lo que debería ser en este momento una inquietud considerable, que es la posibilidad de un futuro gobierno de la derecha marcado y casi controlado por Vox, pues a Feijóo le tiene sin cuidado y él lo único que le interesa es llegar al poder con Vox si es necesario. No ha hecho nada para evitarlo y al no hacer nada para evitarlo, lo que no hace es otra cosa que debilitarse, dar por hecho que está entregado antes de empezar. Y me parece que está... Pero es que ayer Ramoneda, lo hemos escuchado ahora, ayer se vio claramente, es decir, ayer no confrontó, es verdad que tampoco no le hizo ninguna pregunta el portavoz de Vox en esa comisión para tener que confrontar, pero en ningún momento confrontó, sino al contrario, estableció lazos con Vox. Por supuesto, dicho de otra manera, yo tengo la sensación de que si el PP, en vez de encomendarse a Feijóo, se hubiese encomendado ya hace tiempo a un personaje con más entidad política, en este momento, en las dificultades que está Pedro Sánchez y el gobierno socialista, lo tendría todo muy de cara. Y en este momento lo que tiene por encima de todo es una inquietante dependencia de Vox. Cristina, sí, no, que quería sí añadir, porque has hablado de que efectivamente el debate con Vox no fue tal, pero tampoco hubo un debate con Junts. Es decir, el intercambio con el diputado Cervera de Junts también fue bastante guante blanco e incluso Cervera fue crítico, pero no es verdad que por el tono y por las formas incluso Feijóo llegó a decirle que planteaba preguntas convenientes y adecuadas. Me llamó poderosísimamente la atención y además en Independiente destacamos eso, como el debate tanto con Vox como con Junts transcurrió en un tono completamente distinto al debate con el resto de los grupos. Todavía de Alberto Núñez Feijóo, todavía del Partido Popular, Junquera, vuelvo contigo, porque más allá de lo que pasó, del espectáculo que vimos ayer, es interesante saber qué piensan en Génova de lo que pasó y la sensación que hay en el PP después del paso de Feijóo por la comisión, es que cantan victoria, que les fue bien porque creen que la figura de Feijóo sale reforzada después de confrontar con los partidos que intentaron ser más incisivos con él. Justo eso, Ángels. Para ver lo que pensaban en Génova, solo había que escuchar ayer a Feijóo a la salida diciendo que se le había hecho corto, que 3 horas y media le habían sabido a poco. Hubo alivio en el PP porque
Bueno, pues aunque ahora saquen pecho, no era un trance cómodo ni fácil, encima encastrado como estaba en plena campaña. Eso denunciaba ayer Tellado con Aimar. Él veía un intento de impulsar la campaña de Pilar Alegría. Yo creo que es evidente que esta es una comisión que tenía una finalidad y que hoy creo que ha fracasado, ¿no? Creo que la comisión de investigación de hoy es un ejemplo del ejercicio de politización de una comisión de investigación para ponerla al servicio de los intereses partidistas del gobierno, del Partido Socialista y de sus socios. Un intento que a juicio del PP le salió rana al PSOE. Lo de menos para los populares es que Feijóo dejara los interrogantes ya conocidos por despejar. El líder popular no pisó a juicio del PP ninguna mina, soltó su visión sobre la catástrofe, criticó haber sido llamado antes que Sánchez o los responsables de AEMET o Confederación y concluyen en Génova. Vapuleó, dicen, a todos los grupos y destrozó al mirlo blanco de la izquierda, si llaman a Rufián. Análisis triunfalista, pues, el que hacen en el PP, donde le quitan hierro a las explicaciones que faltan sobre el papel de Mazón y también le quitan hierro a que siga a su manera en política, con su escaño y presidente de la comisión. Dicen fuentes populares que ya nadie se acuerda de él. Gracias, Junquera. A vosotros. Y claro, es que también yo a veces pienso que hay determinados políticos que deben pensar que somos tontos, que la gente es tonta, porque escuchar a Miguel Tellado hablar de la politización de la comisión y de una comisión al servicio de los intereses partidistas, citaba Ignacio antes, Cristina, la comisión Koldo en el Senado. Esto mismo que dice Miguel Tellado sí, es que se le puede aplicar. O sea, es que parece que no nos damos cuenta. O sea, que como somos un poco justos. Una comisión que es como un río, que va sirviendo para todo, que empezó por Koldo, luego para Cerdán, en fin. Yo creo que es tan evidente que se comenta solo. A mí me llamó mucho la atención también en las declaraciones de Tellado esta justificación a esta concejal del Partido Popular que de manera espontánea y bueno, que se le salió así, se cogió un coche, circuló durante una hora, se fue a un mitin del PSOE y de allí de manera espontánea pues insultó al presidente de gobierno y volvió a casa espontáneamente. Dice, ¿ha pedido disculpas? No, ha pedido disculpas a los militantes del PP por el lío en el que la ha metido, pero no ha pedido disculpas, en fin, a los ciudadanos y a los militantes del PSOE, que es al presidente del gobierno, que es el que ha estado insultando. Pero claro, en esta situación en la que estamos hoy, el problema de fondo es que uno de los hallazgos de la extrema derecha mundial en los últimos 10 años es descubrir que insultar da votos. Que insultar de manera, bueno, pues lo puedes hacer a lo bruto como esta concejal o a lo sutil o no tan sutil con el me gusta la fruta que ha convertido en lema electoral el Partido Popular de Madrid y que hasta Feijóo ha coreado. Insultar da votos. Lo que dicen algunos expertos es que, claro, este político clásico del siglo XX que era perfecto y que no decía una palabra más alta que otra, no se parece a la ciudadanía. Y que en un momento donde la representación consiste en parecer lo máximo posible al votante medio o a una parte de la sociedad, pues este tipo de discursos faltones, macarras, con un doble rasero evidente, pues funciona muy bien electoralmente en todo el mundo. Y no tiene ninguna penalización. Para mí el drama es ese, que es que me gusta la fruta da votos, no los quita. No, yo no sé si da Josep, luego voy contigo, no sé si da votos o no los da. Lo que pasa es que no podemos olvidar nunca una cosa. Quien para conseguir el poder tienes que alcanzar, sumar de algún modo la mitad más uno. Y este es un factor de simplificación evidente que está en el fondo y en buena parte es una causa de esta tendencia a la confrontación gratuita, al ruido por encima de otra cosa. Por eso, porque se convierte en una batalla y en una batalla que en un momento tiene la simplicidad del doy el golpe o pierdo. Y esto es un problema que está ahí, que lo sabemos y que la cultura democrática tendría que saber, digamos, torear de una manera menos agresiva, ¿no? Cristina. No, comentar que efectivamente, posiblemente el hecho de que eligieran el día de ayer para que Feijóo compareciera en la Comisión DANA del Congreso, pues tiene una finalidad política de cara a las elecciones. Como todas las comparecencias que fija el PP. Es que ahí voy, Claro. perdona, es que ahí voy. Como tiene la de Salazar, que va a comparecer el jueves en el Senado, a eso voy. Sí. O como estaba prevista la de Sumelzo, que finalmente... En una comisión sobre Koldo, recordemos, van a tomar declaraciones a Salazar. Comisión, sí, sobre en este caso sobre el caso lo Koldo. quieren vincular al tema de los pagos en metálico. Seguro que le preguntan solo por Ferrat. eso. Veamos, si me dejáis exactamente, o sea, la misma finalidad y que también querían que compareciera esta misma semana en el Senado, Sumelzo por el tema de Forestalia y eso, o sea, que aquí, bueno, pues sí,
pues posiblemente se eligió ayer para que fuera Feijóo, igual que el PP ha elegido el jueves para que sea Salazar, que hay que recordar que se hizo la foto con Pilar Alegría, todo esto ponerlo en el contexto de las elecciones aragonesas. Y en cuanto al insulto y a la polarización, la concejala a su casa, nada de disculpas, o sea, son comportamientos que no se pueden permitir y lo que tiene que hacer el PP es cesarla y decirle que se vaya a su casa. En todo caso, esto es como con la corrupción siempre son los otros y la polarización siempre son los otros. Hemos hablado del tema de los trenes y del perfil de un ministro, Óscar Puente, que creo que tampoco es inocente de crear un clima de confrontación y de bronca, de insultos con muy buena parte de la oposición política, de los medios de comunicación y, en fin, casi de confrontación con la mitad de España. Y bueno, yo creo que hay en determinadas estrategias que si prosperan es porque colaboran muchos.